Campañas que inspiran, estrategia en acción, mensajes que llegan y una gran conexión. Marketing que vive en esta celebración, unidos creamos una visión. Semana Iberoamericana, comunicación clave, estrategia que gana en cada suave frase. Líderes presentes con visión clara, marketing político en la palestra. Cada palabra cuenta, suma y resta. Una semana llena de fiesta. Semana Iberoamericana, comunicación clave, estrategia que gana en cada suave frase. Líderes presentes con visión clara, marketing político en la palestra. Cada palabra cuenta, suma y resta. Una semana llena de fiesta. Semana Iberoamericana, comunicación clave, estrategia que gana en cada suave frase. Hablamos y cambiamos hoy, estrategia que nos mueve, marketing que construye un futuro que conmueve. Estrategia que gana en cada suave frase. Semana Iberoamericana, comunicación clave, estrategia que gana en cada suave frase. Semana Iberoamericana, comunicación clave, estrategia que gana en cada suave frase. Hablamos y cambiamos hoy, estrategia que nos mueve, marketing que construye un futuro que conmueve. Estamos emocionados de presentarte la tercera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, del 23 al 27 de septiembre de 2024. 5 días de aprendizaje con los principales expertos y líderes en comunicación política de nuestra región, en donde reuniremos a algunos de los mejores consultores, estrategas y especialistas de toda Iberoamérica. No te pierdas nuestro tercer encuentro y la oportunidad de aprender de los mejores. Lo mejor de todo es completamente gratuito y nos adaptamos a tu horario, porque será totalmente online. Inscríbete ahora y asegura tu lugar. Únete a Hagamos Comunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien, o buenas noches, dependiendo de qué región se estén conectando a esta segunda semana, a esta segunda jornada de la tercera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político.
Para mí es un honor estar al frente de la organización, coordinación y los trabajos al frente de esta edición, la tercera que hemos realizado, y por supuesto recordarles que es un evento organizado por Crubas Comunicación a través del Centro de Capacitación Hagamos Comunicación. A través del centro será por donde se pueda obtener el certificado gratuito al finalizar justamente esta Semana Iberoamericana. Sin más, siendo 4 de la tarde con 35 minutos, damos inicio a esta segunda sesión y haremos una conexión que ya está por acá, una conexión a República Dominicana con el maestro Pablo Vicente. Él estará hoy con el tema planificar hoy para ganar mañana. Posteriormente tendremos de México a Patricia Baeza bajo el tema la opinión pública digital como herramienta del cambio político, y por si fuera poco haremos conexión a Colombia con el maestro Arley Darío con la guerra de las emociones, para cerrar esta sesión con la maestra Nadia Ramos desde Perú con el tema de financiamiento de campañas electorales para mujeres. Sin más, y permítanme ustedes presentar al siguiente conferencista. Es el maestro Pablo Vicente, es abogado, mercadólogo, analista, político y autor de varios libros. Ha sido secretario general de la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Análisis Político, mejor conocida por sus siglas como ALCAP, y presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo, además de una larga experiencia que se suma dentro del ámbito de la comunicación política. Sin más, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches para ti, Pablo. ¿Cómo estás? No te escuchamos. Ahí ya te escuchamos. No, ahora no. Le habías movido algo y ya se había escuchado. Ahí estamos, Pablo. Está como que es, de pronto cuando le presionas creo que te escuchamos y de pronto como que se desconecta. Ahí estamos. Ya, ¿me escucha ahí entonces? Está perfecto, Pablo. Muy buenas tardes para ti. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por la invitación. La verdad que felicitarte por esta importante iniciativa. Esta es la tercera edición y la verdad que creo que es importante este esfuerzo en contribuir a que esto que hacemos realmente contribuya a profesionalizar la actividad política, y creo que es lo más importante. De manera que siempre agradecido por tomarme en cuenta en estos conversatorios, en estos diálogos, y sabe que aquí en República Dominicana, bueno, puede contar siempre con un amigo, y qué bueno, felicitarte por esta iniciativa. Muchísimas gracias, Pablo, y bienvenido a esta tercer CISEMAP. Este espacio es todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo lo que quisiera es compartir con ustedes el tema de planificar hoy para ganar mañana, sobre todo porque en el ámbito de la actividad política hay muchas improvisaciones. Hay muchas improvisaciones y por lo tanto a veces los líderes políticos no se detienen a planificar lo que hacen. Viven del día a día, del momento, en cada momento. De ahí la importancia de poder planificar. Y hoy lo que vamos a compartir en esta hora que tengo es algunas pautas, algunas estrategias que espero sea de gran utilidad para todos ustedes. Entonces, bueno, inicio primero pensando que la estrategia, hablando sobre la estrategia en las campañas electorales. Y esto, para entrar un poco en calor, uno se puede preguntar qué es y para qué sirve una campaña electoral. Y aquí, bueno, les traje una definición de Raymond Stroder que plantea que una campaña política no es otra cosa que un vehículo para la transmisión de un mensaje. Yo creo que esa definición es muy abarcadora y a la vez muy sencilla, o sea, porque en toda campaña electoral la transmisión del mensaje juega un papel importante. Por lo tanto, la campaña electoral es una contienda entre dos o más candidatos basada en comunicar su mensaje con el objetivo de obtener el número necesario de votantes para ganar elecciones. Evidentemente que toda campaña electoral, su fin principal es ganar las elecciones. Claro, esto evidentemente está muy vinculado a los objetivos que se pretenden en campaña, porque no siempre ganar elecciones es el objetivo fundamental.
A veces hay candidatos que lo que quieren es quizá darse a conocer, posicionarse, y eso también es parte de los objetivos que más adelante vamos a verlo. Entonces, si se quiere ganar una campaña, se necesitan varias cosas y es bueno irlo teniendo claro desde el principio. Y por eso decía, hemos titulado esta charla, este conversatorio, Planificar hoy para ganar mañana. Entonces, y si hablamos de planificar, es evidente que hay que tener entonces una estrategia. Comunicar adecuadamente tu propuesta, trabajar de forma científica y no intuitiva y conformar un buen equipo de trabajo. Ese proceso, en esos 4 pasos, y luego vamos a verlo un poco más en detalle, está muy vinculado a ese proceso de planificación. Si queremos ganar una campaña, evidentemente que hay que tener una estrategia. No hay un solo consultor político, y ustedes que van a tener varios expertos en la materia, así lo van a ver, y es que necesariamente una estrategia es fundamental en toda campaña electoral. Pero esto evidentemente que hay que saberlo comunicar adecuadamente esa propuesta. Trabajar de forma científica, por eso que estamos hablando en esta charla de hoy de la necesidad de la planificación. Porque cuando se trabaja de forma científica y no intuitiva, no es por sospecha, no es por lo que creemos que puede pasar, toda decisión tiene que ser fundamentada en base a una investigación y en base a un proceso de planificación. Y eso no tiene sentido, evidentemente, si no tenemos un buen equipo de campaña, señores. Y aquí yo quisiera ser muy preciso con todos ustedes, porque en la medida en que se tiene un buen equipo de campaña, en esa medida que podemos decir si esa campaña electoral será exitosa o no. Y aquí hay que ser sumamente cuidadoso, sobre todo porque en un equipo de campaña a veces hay personas que tienen cierto nivel de incidencia con los candidatos, los familiares, los amigos cercanos. Entonces aquí es sumamente importante que en ese equipo de campaña tiene que ser un equipo de campaña realmente comprometido, de gente profesional que puedan ayudar al candidato. No solamente a que haga un proceso de campaña a la altura de las circunstancias, sino que en la medida en que se tiene un buen equipo de campaña, que no solamente en la que actúan algunos actores que más adelante vamos a verlo, es fundamental para definir entonces si se quiere ganar una campaña electoral. Y ese equipo articulador, evidentemente, que cada cual lo define, pero hay elementos comunes en un equipo de campaña y esto puede variar, evidentemente, pero hay elementos clave, hay actores clave que no pueden faltar. La gerencia de campaña, ¿quién va a dirigir tu campaña? Alguien que tenga esa capacidad de articular, de tomar decisiones, que lleve un manejo integral de los recursos, que pueda tener cuenta, pero también un equipo de estrategia que lea, que escuche, que comunique, que piense, que proponga. Un equipo de comunicación estratégica que tenga la capacidad de articular mensajes y de promover la participación de todos de forma efectiva. Un equipo de movilización, de tratar de que los ciudadanos, a nivel de vincular a esos ciudadanos, de acercarlos, y esa labor y ese trabajo que hay que hacer de manera territorial, un equipo de marketing y fundamental, al menos en países como nuestros, no sé, y aquí yo sé que posiblemente hay de varios países de Latinoamérica, pero el día D para nosotros es fundamental. Muchas campañas se pierden si no hay un montaje claro del día de las elecciones. Contar con los recursos necesarios, contar con los recursos de movilización al personal, el personal local que está en los territorios, qué mecanismo va a utilizar para que las personas, para que ese voto duro que tiene ese candidato realmente acuda a las urnas. Es decir, que el día de solamente de ese tema podemos dar una charla, solamente de los pasos y estrategias que deben de darse para poder llevar a cabo un proceso electoral en el marco del día de, porque ahí se definen muchas cosas. Si usted pudo haber hecho muchas cosas durante toda la campaña electoral,
Pero si el día de las elecciones no es capaz de poder articular un buen equipo de campaña, un buen equipo directivo, un buen equipo de movilización, con los recursos necesarios, con la capacidad necesaria de poder movilizar a las personas para que acudan a ejercer ese voto, evidentemente que todo el esfuerzo que se habrá hecho no habrá servido para nada si ese día nos descuidamos. Y esto es fundamental, sobre todo porque en América Latina el 25% de los electores definen su voto la última semana. Es decir, que aquí lo importante de esto es que hay muchas decisiones que se toman de parte del electorado que muchas veces puede cambiar. Es decir, que si usted empieza una campaña muy a tiempo, tiene que tener claro que estos datos son sumamente reveladores cuando el 25% de los electores define su proceso de votación en la última semana. Es decir, que mucha gente todavía no está seguro hasta 1 o 2 semanas después, antes de las elecciones. Entonces, eso es sumamente clave entenderlo para poder llevar a un proceso de campaña claro en la que se pueda sacar el mayor de los provechos cuando sabemos que hay personas que están indecisas. Y ese grupo quizás de votantes que están indecisas posiblemente sean los que definan las elecciones. Por lo tanto, sumamente importante considerar siempre un mecanismo de cómo nosotros vamos a atraer a ese 25% que no está claro todavía de que vas a votar y que apenas a pocas semanas, a una semana, a pocos días de las elecciones es que define por cuál candidato vas a ejercer su voto. Entonces, de aquí la importancia entonces de saber cuáles son esos tiempos de campaña, por lo que decía anteriormente. Hay que tener claro en los tiempos en el que se está en la campaña, porque dependiendo en ese tiempo, en los tiempos de la campaña, entonces hay tiempo para buscar el voto, pero hay tiempo en la que no necesariamente le estamos pidiendo el voto a las personas para que voten por nuestros candidatos. Estamos sensibilizando posiblemente, estamos manifestando cuáles son nuestras propuestas, qué pretende hacer ese candidato si gana las elecciones. Entonces, en la pre-campaña es una fase fundamental para nosotros, para cualquier candidato, organizarse, hacer las investigaciones del lugar, tener o por lo menos intentar lograr un cierto nivel de posicionamiento, sobre todo si ese candidato no es muy conocido. Entonces, ese proceso de organización, de investigación, de posicionamiento es clave antes de que inicie la campaña de lleno. Y luego está el inicio de la campaña, la fase intermedia y ya, bueno, la fase final. Pero hablando de campaña, y ya estamos entrando ya como en calor, ya directamente al tema, estamos hablando entonces de que la campaña electoral es toda la actividad organizada, presidida por una estrategia dirigida a comunicar un mensaje que permita obtener los votos necesarios para ganar las elecciones. Yo le decía que todos los objetivos de todo proceso electoral, de todo candidato, evidentemente que es ganar, ¿verdad? Estamos partiendo de ese supuesto de que ganar las elecciones, aunque ya decía que no necesariamente siempre se pretende ganar las elecciones, porque en muchos casos a veces el objetivo no es ganar, a veces el objetivo es posicionarnos, entonces es un objetivo también. Pero partiendo del hecho de que la campaña electoral como su objetivo fundamental busca básicamente ganar las elecciones, o sea, obtener la mayor cantidad de votos para ganar las elecciones. Por lo tanto, la campaña no es para destruir adversarios, señores. Y eso es bueno que lo tengamos claro en esta capacitación, en esta charla que estamos dando, en esta conferencia, de que la campaña no es para destruir adversarios, porque a veces muchos candidatos se pierden en la lógica de tener una actitud muy a la defensiva, atacando candidatos, atacando a los adversarios y se descuidan de su proceso interno, de lo que tienen que hacer para poder articular un buen equipo y poder gerenciarse la mayor cantidad de votos y tener un buen posicionamiento.
Pero tampoco una campaña no busca revancha ni venganza. No es para ganar debate, señores. La campaña tampoco no es para ganar debate. Si gana debate, evidentemente que son buenas también, pero no busca eso, porque a veces hay candidatos que ganan debate, pero entonces no tienen base social, no tienen base política, no tienen equipo territorial, entonces no es simplemente para ganar debate. Pero tampoco no busca satisfacer el ego del candidato, de que yo quiero ser candidato porque esto me da... No, la campaña no es para eso. Pretende obtener el número de votos necesarios para obtener la victoria electoral. Ese es el objetivo de la campaña. Obtener la mayor cantidad de votos, evidentemente, para obtener una victoria electoral. Ojo, todas las campañas son diferentes y esto es bueno precisarlo, ¿eh? Es necesario aprender a pensar estratégicamente. ¿Qué significa eso? Que posiblemente un candidato que viene de una experiencia anterior entiende que el escenario es el mismo y por lo tanto él pudiera entender que lo que hizo, si salió bien aquella vez, esta vez le puede resultar. Pues permítanme decirle que no funciona así en la gestión de una campaña. Todas las campañas tienen sus peculiaridades, son totalmente diferentes. Hay elementos que pudieran ser parecidos, pero de manera general, todas las campañas son diferentes. Ya los actores posiblemente no sean lo mismo. Una debilidad de algún candidato en ese momento, quizá en esta ocasión sea una fortaleza. Es decir, por eso hay que pensar siempre de manera estratégica, partiendo del hecho de que los escenarios cambian, las circunstancias cambian, los candidatos cambian, la coyuntura cambia. Es decir, que todas las campañas son diferentes y por lo tanto es necesario aprender a pensar, a actuar de una manera estratégica, tomando en cuenta el escenario actual, el escenario político en el cual se va a desarrollar esa campaña electoral. Por lo tanto, es importante siempre conocer las percepciones de los electores. Hay algo en política y aquí muchos de los que ya han tenido la experiencia, se trabaja bastante la percepción política. ¿Por qué? Conócete a tú mismo y conocerá a ti mismo, conoce a tu enemigo y conocerá a ti mismo y ganará 1000 batallas. Sun Tzu. Y eso es fundamental, señores, sobre todo porque, cuando hablamos de conocer las percepciones de los electores es porque en política la percepción tiene un valor fundamental. O sea, es clave tener una percepción positiva a favor de un candidato. Eso ayuda, o sea, un candidato con una buena percepción, aunque la realidad sea diferente, porque en política la percepción vale más muchas veces más que la realidad. Por eso, cuando hablamos de investigación, es importante entonces, para saber la percepción que tenemos de nuestro candidato, contar con informaciones cuantitativas, es decir, tener encuestas, hacer investigaciones, pero también informaciones cualitativas, y de ahí vaya metodología, quizás la más conocida son los focus group y entrevistas a profundidad, un poco para conocer cuál es la percepción que se tiene de mi candidato y evidentemente también de los demás candidatos, porque cuando se hace investigación, se hace una investigación de manera integral, no solamente para conocer la valoración, las opiniones, la percepción del candidato mío, sino también conocer qué piensa la gente de los demás candidatos. Entonces, en la encuesta y los focus group, ¿para qué sirven? Bueno, para elaborar la estrategia. Toda investigación que se hace es una base para definir estrategia. Y por lo tanto, en la encuesta y en la focus group sirven para eso, para elaborar la estrategia y para organizar la campaña. Y insisto siempre, sin investigación no hay estrategia posible. Si no tenemos datos que nos puedan ayudar a tomar las mejores decisiones, si no tenemos investigaciones, sea a través cualitativa, cuantitativa, evidentemente que no es posible construir una estrategia.
La investigación es clave, señores. La investigación es lo que te va a determinar cuáles son los pasos que hay que dar. Pero para eso hay que contar con datos, hay que contar con informaciones. Y esa información te la da la misma gente, te la dan las encuestas, te la dan los levantamientos, la entrevista. Es decir, cualquier tipo de investigación ayuda a definir la mejor estrategia. Y la investigación no es la estrategia. Decía, la investigación es la base para construir esa estrategia. Hay que tomarla muy en cuenta, pero no son infalibles, evidentemente. La coyuntura cambia, señores. Solamente un escenario político de un candidato por alguna situación de crisis que se genera a nivel de las redes sociales fácilmente te puede cambiar una estrategia. Y no decide, evidentemente, quién va a ganar. Te traza alguna pauta, pero no te decide quién va a ganar. Por lo tanto, Joseph Napolitan, quien es el padre de la consultoría política, dice que la estrategia es el factor individual más importante en una campaña electoral. La estrategia, repito, es el factor individual más importante en la campaña electoral. Y como esto es una charla de planificación, hay que siempre saber tener datos, informaciones, la planificación para poder elaborar esa estrategia. La estrategia es un plan general que integra todos los elementos y los proyecta para lograr el éxito electoral. Es decir, que en la estrategia, en ese proceso de planificación, hay que darle una mirada integral, una mirada general de todos los equipos de campaña. Hay que integrarlo en una sola fuerza porque las estrategias, todos los actores involucrados tienen que tener el mismo objetivo. O sea, tienen que apuntar hacia uno mismo, hacia el mismo objetivo. Por lo tanto, entonces, esa estrategia implica definir claramente el objetivo o los objetivos, cuáles son los amigos o los aliados, las alianzas políticas, los competidores a derrotar y los competidores a neutralizar. Define asimismo la forma de relación con los ciudadanos, la mujer y la juventud. Es decir, las estrategias hay que verlas desde una mirada amplia, desde una mirada muy general. Como decía, no solamente es para mí, para determinar qué yo debo de hacer. No, en mi estrategia yo tengo que saber cuáles son mis amigos y cuáles son mis enemigos. ¿Con quién puedo yo definir una alianza política, una alianza electoral? ¿Cuáles son esos competidores a los cuales yo tengo que derrotar o afinar más? Pero también a cuáles tengo que definir a quienes yo debo neutralizarlo para que por lo menos no accionen en mi contra. Y por lo tanto, entonces, ese plan estratégico debe considerar el terreno en el que se pretende dar esa batalla electoral. La meta que se persiguen. ¿Cuál es el objetivo? Yo le decía, a veces los objetivos no son simplemente ganar las elecciones. Hay otros objetivos pero eso tiene que estar claro desde el principio. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo que yo pretendo lograr en una campaña electoral? La imagen que tienen los electores del candidato y de sus opositores es fundamental, señores. Decía que en política la percepción vale más que la realidad. ¿Y cuál es la imagen? Saber o al menos trabajar en la imagen que tienen los electores de ese candidato y también cuál es la imagen, evidentemente, que tienen mis opositores. El público al que se quiere llegar. En política no se le puede hablar a todo el mundo, al menos al mismo tiempo. Tengo que saber a quién voy a dirigir mi mensaje. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? Ese mensaje que yo quiero definir. ¿Por cuáles medios lo quiero transmitir? A veces usamos las redes sociales imperfecto, pero también hay mensajes que posiblemente sea mucho más efectivo a través de una radio, porque quizá en mi público al que yo le quiero dirigir ese mensaje posiblemente no tenga acceso a esas redes sociales. Entonces, definir claramente no solamente el mensaje, sino también los medios. El calendario de campaña, decía que hay momentos, cada campaña tiene su momento. Entonces, eso debe estar muy claro. ¿Qué se hace en cada momento en un plan estratégico? Y entonces, el plan de investigación. Y fundamental, aunque parezca redundante, señores, la estrategia debe estar escrita. Yo he escuchado a algunos candidatos que plantean que sí, que tienen su estrategia, pero la tienen solamente
Adivinen dónde, en su mente. Entonces, ninguna estrategia puede estar simplemente en la mente del candidato o de su equipo más cercano. No, no. La estrategia tiene que estar escrita, que permita monitorearla, que permita evaluarla, saber qué se está logrando de esa estrategia, cuáles arreglos tengo que hacer, porque posiblemente la estrategia que yo tenía, el escenario ya ha cambiado y tengo que adaptar una nueva estrategia. Las estrategias no son rígidas, señores. Ninguna estrategia es rígida porque el escenario político no es rígido, el escenario es cambiante. Entonces, por lo tanto, todo plan estratégico también tiene que ser cambiante. Por lo tanto, es siempre fundamental tener la estrategia de manera escrita, que pueda ser evaluada, que pueda ser monitoreada. Y esa estrategia, entonces, debe de poner a la pregunta, ¿cómo vamos a ganar? Y evidente, en los elementos de la estrategia está el candidato. ¿Cuál es la estrategia del candidato? ¿Qué vamos a hacer con el candidato? ¿Cómo la ciudadanía quiere verlo? ¿Cómo lo está viendo? El escenario político en el que vamos a actuar, cómo se está dando esa correlación de fuerza, en qué lugar estamos, qué podemos hacer con los que están debajo de nosotros, cuáles alianzas podemos hacer, la definición de los objetivos, el estilo, el tono. A veces hay que subir el discurso un poquito para que el discurso sea un poquito más fuerte, más rígido. A veces es necesario entonces un discurso mucho más llano, según el sector o según el objetivo de comunicación que se quiera dar. El target electoral. Decía que en comunicación no se le habla a todo, al menos al mismo tiempo. Tenemos que definir un target bien claro, hacia dónde yo estoy apuntando, cuáles son mis metas, yo a ese grupo social, a esa clase. Este discurso va directamente para los obreros, para los estudiantes, para la ama de casa. El target electoral es fundamental en todas las estrategias electorales. Los requisitos, las condiciones que se están dando, los adversarios, un análisis de los adversarios para saber cómo están actuando, cuáles son las fortalezas que tienen mis adversarios, pero también cuáles son esas debilidades. Y el mensaje que es fundamental en toda la campaña electoral. La estrategia electoral está condicionada por la política general y evidentemente por los recursos. Y esto aquí, yo sé que hay formas novedosas de poder llevar un proceso electoral, pero sin recursos, yo no diría que no hay campaña, pero sí sería una campaña muy escasa realmente. Por lo tanto, aunque no es tan importante tener muchos recursos, lo importante también es saber cómo se usan. Hay candidatos que hacen y que tienen muchos recursos económicos y adivinen qué, pierden campañas electorales. Eso te indica a ti que no los recursos son importantes. Yo creo que todo lo que estamos aquí y los que me están escuchando están claros en eso. O sea, los recursos son importantes. Ahora bien, todo va a depender de cómo se utilicen, de cómo tú manejas esos recursos. Porque los recursos solo de por sí, si la campaña electoral es mediocre, si no saben cómo administrar esos recursos, evidentemente que no sirve de nada entonces. Por lo tanto, siempre es importante contar con los recursos económicos, pero si además de eso hacemos un uso eficiente, entonces podemos tener muchos mejores resultados. En toda estrategia, yo le he hablado a ustedes del target electoral. Y es con la investigación se puede conocer cuál y cómo es nuestro electorado. Ver y analizar el tipo de votante que se tiene. Es decir, el target no es más que el blanco, como bien lo que quizás en una traducción al español. Hacia dónde nos enfocamos. Y eso, evidentemente, cuando se investiga al elector, evidentemente, entonces es que tú te va a permitir poder definir un target mucho más preciso. Estudiar dónde están nuestros electorados fluctuantes para ir a buscarlo. Yo decía que a veces el elector es muy cambiante y hay muchos indecisos también, que muchas veces son los que definen una selección. Entonces,
esos indecisos. Tenemos que definir una estrategia para poder capturarlo, para poderlo, que sus decisiones sean a favor de nuestro candidato. Conocer el electorado de la competencia, evidentemente. Hay zonas, al menos aquí en República Dominicana, todo el que actúa en los partidos políticos sabe que hay zonas que están básicamente definidas. Mira, en tal sector, en tal comunidad, ahí el que gana siempre es ese partido, porque ahí tienen un buen trabajo ellos. Entonces, eso hay que tenerlo claro, porque a veces se hacen esfuerzos en política que son innecesarios a cierto punto. Y se pierden tiempo, se pierden recursos, donde hay un voto duro, un voto sólido, como decimos en Dominicana, donde ahí es difícil que la gente pueda cambiar por el candidato natural, quizás por el liderazgo que hay en determinada zona, en determinada comunidad. Entonces, siempre es clave conocer el electorado, no solamente nuestro, sino también el electorado de la competencia. Segmentar total y identificar los mensajes que les interesan. O sea, aquí lo importante es saber a quién va dirigido el mensaje. Porque en la medida en que definimos a quién le vamos a hablar, evidentemente que elaboramos entonces una estrategia con un contenido que vaya directamente a ese target, a ese público que ya nosotros hemos identificado. Porque en esa medida, si usted, por ejemplo, se va a dirigir al sector agricultores, por decir un ejemplo, tenemos que saber que los temas de interés de ellos están muy vinculados a ese sector. Por lo tanto, definir un mensaje que toque la sensibilidad de ese target, de ese grupo específico, de acuerdo a los intereses, es sumamente clave eso en todo proceso estratégico. Y aquí, ese target electoral va dirigido evidentemente al tipo de voto y a los objetivos y a las estrategias. ¿Qué significa eso? Que hay voto duro, voto seguro, como les decía anteriormente. Hay zonas donde un candidato tiene un voto fuerte ahí, o sea, tiene un voto muy duro y por lo tanto es difícil poder penetrar porque ya ese público está muy cautivado, está muy identificado con ese partido o con ese candidato. Entonces, aquí siempre lo que hay que integrar, motivar y movilizar. El voto blando o persuadible, evidentemente que aquí de lo que se trata es entonces de recuperar confianza y entusiasmarlo. El voto posible, fluctuante o indeciso, evidentemente que hay que convencerlo. Porque está indeciso, es fluctuante, es un voto que todavía no está claro, que hoy puede estar con un candidato y mañana puede estar con otro. Entonces aquí lo importante es que convencer a ese voto para que entonces, si está indeciso, se sienta identificado con nuestra propuesta. Y está también el voto difícil, donde la estrategia, si el voto es difícil, por lo menos hay que hacerlo dudar. O sea, definir estrategia en la que ese voto difícil, por lo menos lo piense realmente, o dude de que ese candidato con el que quizá está identificado, al menos entre en duda y pueda pensar, bueno, pero realmente es el candidato que va a resolver la problemática social de mi sector, de mi país, de mi comunidad. Y el voto imposible, señores. El voto imposible, ahí no hay que destinar esfuerzo. O sea, ese voto imposible, estamos hablando de personas que tienen quizá una resistencia al sistema de partido, que no creen en los partidos políticos, no creen en los candidatos, que piensan que todos los candidatos son unos ladrones, que van al Estado simplemente para beneficiarse de manera personal. O sea, hay votos así, señor, hay votos imposibles. Entonces, en esos votos que son imposibles, hay que plantearse no destinar esfuerzo. No destinar esfuerzo porque evidentemente no se va a lograr absolutamente nada. Entonces, nadie gana antes de la campaña. No hay candidato fijo o un candidato ganador. A veces en política sucede, y hay múltiples ejemplos sobre eso,
en la que un candidato va muy bien, sale en todas las encuestas, sale bien posicionado. Sin embargo, suceden eventos, les sacan algunas situaciones personales, familiares, algún expediente judicial, en fin. Por eso se habla de que nadie gana antes de la batalla y que no hay un candidato fijo, un candidato ganador, porque los escenarios políticos cambian, son cambiantes. Y un candidato que posiblemente esté en muy baja posición, pueden darse una coyuntura, pueden darse algunas situaciones que los repunte automáticamente y pueda lograr un buen posicionamiento. Entonces, por eso es fundamental entender que toda actividad política es muy dinámica y que lo que hoy pudiera ser a favor de un X o Y candidato, quizá por alguna coyuntura política que se den, eso puede cambiar. Entonces, sumamente claro en ese sentido, ¿eh? No hay candidato fijo o no hay un candidato ganador. La estrategia de comunicación se desprende de la estrategia política, es decir, es la forma, la técnica y los medios de comunicación para llevar el mensaje al elector. El mensaje es el qué y el medio es el cómo. Ya de esa parte hemos conversado bastante. Es decir, saber definir un mensaje es tan importante como saber definir a través de qué medio debería de llevar ese mensaje. Toda estrategia de comunicación tiene que partir de alguna pregunta. ¿Qué quiero comunicar? O sea, ¿cuáles son los temas que son fuertes? Hay candidatos, por ejemplo, que vienen de algún sector de manera particular y hay temas que manejan muy bien, porque ya tienen la experiencia, han estudiado bastante el sistema, han trabajado ese sector. Entonces hay que sacarle provecho a esos temas en la que nuestro candidato que estamos acompañando tiene mucha fortaleza. Pero aquí lo importante es de que toda estrategia de comunicación tiene que saber cuáles son los temas, qué quiero comunicar, a quién me voy a comunicar, el segmento, el target, con qué finalidad. ¿Es para convencer? ¿Es para hacerlo dudar? ¿Es para persuadirlo? ¿Es para ganarme su confianza? Es decir, ¿con qué finalidad yo quiero comunicar esos temas? ¿Cuándo lo comunico? Fundamental, señores. Tener el time político. Cuando hablamos del time político en comunicación, estamos hablando de decir las cosas en el momento preciso. Quizá hay informaciones que no es el momento en la que se debería de comunicar. Entonces, el tiempo, o sea, el tiempo es fundamental porque si hay temas, por ejemplo, de muy fuertes que abarcan una participación quizá muy activa de otro candidato por alguna razón que sea, entonces, si usted quiere salir con una comunicación, piense siempre en el tiempo. El tiempo es oportuno que esa información salga a la luz pública en estos momentos. Hay temas que me pudieran opacar para que esa información no genere el impacto necesario. El tiempo es fundamental, el time. Conocer el time político es clave para nosotros comunicar, porque si usted saca con algún tema, alguna comunicación y quiere proyectar, y quizá hay temas mucho más amplios, de más interés, que abarca la opinión pública, evidentemente que esa información no va a calar. Por lo tanto, hay que siempre considerar el momento oportuno para poder comunicar cualquier información que consideramos es relevante. Con cuánta intensidad, o sea, con qué fuerza lo vamos a comunicar y por dónde, o sea, a través de qué medio. Si es a través de medios digitales, si a través de los periódicos, si a través de una pancarta, de un afiche. Eso es clave en todo proceso de estrategia de comunicación. El ser percibe y es percibido, y ya lo dije anteriormente, la percepción de la realidad es la realidad, señores. Y en política todo es actitud,
percepción y posicionamiento. Aquí tenemos varios candidatos, hemos tenido varios candidatos en lo que para mucha gente dice, bueno, la verdad que ese candidato es un experto o ese equipo de campaña es un experto manejando las percepciones. Porque la percepción vale, señor, es importantísimo. Como lo dice ahí, la percepción de la realidad es la realidad misma. Es decir, saber, conocer la percepción que tienen las personas de nuestro candidato es clave, es fundamental. Porque en política todo es actitud, percepción y posicionamiento. Es decir, si un candidato la gente entiende que va a ganar, que va a ganar, que va a ganar, eso ayuda bastante. No necesariamente eso tiene que ser así, evidentemente. Pero cuando se trabaja la percepción en política y eso lo asume, la ciudadanía asume esa percepción, es fundamental. Y cuidado aquí, porque si la percepción es negativa, evidentemente que repercuta de manera negativa. Por lo tanto, hay que siempre tratar de que la percepción sea favorable, sea positiva del candidato en la cual estamos acompañando, estamos asesorando. Por lo que todo gobierno, empresa, institución y persona pública debe saber cómo es percibido por la gente. Fundamental, señor. Esto no solamente aplica en política, esto aplica también en el marketing comercial. Es decir, una empresa que tiene un producto tiene que saber cómo percibe la gente ese producto. La gente lo percibe como de buena calidad o la gente lo percibe como si fuera un producto malo que no da los resultados. Es decir, que la percepción, aunque no siempre es la realidad, pero en política juega un papel fundamental. Y esto aplica para todo el mundo, hasta para nosotros como persona pública, debes saber cómo percibe la gente, cómo te perciben a ti en tu entorno, en tu trabajo, en el partido, cómo percibe a ese candidato. Y evidentemente cómo perciben también a los opositores. El comunicador debe colocarse en el punto de vista del público, señores. A veces, y yo creo que es un error muy frecuente, y es que pensamos que tenemos la verdad absoluta en muchos casos y no nos ponemos desde el punto de vista del público, del que nos ve. Tenemos que aprender en política a ubicarnos desde el punto de vista del espectador también. El proceso de comunicación tiene esquemáticamente un comunicador y un receptor. Es preciso ubicarse en la perspectiva del receptor. Es decir, no se piense, no se debería pensar solamente desde nuestra mirada, de saber de lo que yo pienso. No, tenemos que también entendernos y ponernos en el otro asiento, en el asiento de al lado, en el punto en el lugar del receptor, para saber si ese mensaje que yo estoy transmitiendo realmente está llegando y que está llegando como yo lo percibí, o sea, como yo lo concebí, porque posiblemente esa comunicación está llegando de manera distorsionada. Entonces hay que aprender a hacer el ejercicio de ubicarse siempre desde la perspectiva del receptor. Igual que la realidad, el proceso de comunicación está en cambio permanente. La realidad es cambiante. Por eso le decía al inicio de esta charla de que nadie puede darse como ganador independientemente de que esté bien ubicado a nivel de las encuestas, porque la realidad es cambiante. Solo un escenario político te puede cambiar esa realidad, que puede ser a tu favor, pero también puede ser en contra. Por lo tanto, esa realidad es cambiante, es dinámica. La estrategia también son cambiantes, son dinámicas, tienen que irse adaptando al contexto, a la realidad. Por ello, hay que elaborar el mensaje evaluando cada situación. Lo que es bueno en un momento no lo es necesariamente en otro momento. Es decir, las estrategias que funcionó en determinadas circunstancias, en determinado tiempo,
no necesariamente va a funcionar en otras circunstancias, en otro tiempo. Por lo tanto, cada estrategia tiene que ser adaptada a la realidad, al entorno, al contexto en el que se está viviendo. Y por lo tanto, ese mensaje que se quiere transmitir debe ser lo más preciso posible. Ya hoy en día la comunicación es mucho más directa, es mucho más participativa, por decirlo así. Por lo tanto, el mensaje debe ser preciso, señor. Hay muchas informaciones al mismo tiempo y solo podrán tener sentido aquellas informaciones, podrán calar aquellas informaciones, aquellos mensajes que sean precisos. Pero también el mensaje tiene que ser creíble. Atención a esta parte. El mensaje tiene que ser creíble. Si usted es una persona que todo el mundo lo conoce porque quizá no le gustan los animales, no trate usted de llevar un mensaje donde se le ve a usted acariciando los animales, porque la gente no te lo va a creer. La gente va a decir, bueno, que es simplemente una pose para ganar simpatía. Entonces, el mensaje tiene que ser creíble. Pero también tiene que ser de contraste, no puede ser lo que todo el mundo hace, tiene que ser de contraste, tiene que ser de diferenciación. Repetitivo, hay muchas informaciones al mismo tiempo, entonces hay que repetir siempre, y por eso los eslogans es una forma fácil, sencilla de poder llevar un mensaje, y ese mensaje tiene que ser entonces sumamente repetitivo para que se le pueda quedar en la mente de las personas. Pero también persuasivo, que le permita reflexionar, que le impacte sus sentimientos, su corazón, que se sienta que el mensaje le llegó al alma, le llegó al corazón. Y, bueno, debe seguir las 6C de la comunicación eficaz. Tomen nota de esas 6C. Debe ser claro, creativo, coherente, corto, repito, corto. Muchas informaciones se pierden. Corto, carismático y comprensible. Usted puede hablar mucho, muy bonito, muy bien, pero si habló en un mensaje que la gente no lo entiende, es como si no hubiese dicho nada, absolutamente. Entonces, además de ser claro, creativo, coherente, tiene que ser comprensible. Y el mensaje se nutre de los sueños, la palabra y la sencillez de la gente. Y es muy, muy sencillo, o sea, en la medida en que tu mensaje vaya vinculado a tocar la sensibilidad de la persona, los sueños, los anhelos de la persona, de la sencillez de la gente. Y el mensaje debe poder sintetizarse en un lema o un eslogan, y ya eso sería quizá otro tema. El lema o el eslogan es quizá el mensaje fuerte. Todos los partidos o los candidatos siempre deben de asumir un eslogan que tiene que ser siempre repetitivo, y que ese eslogan entonces refleje, sintetice el mensaje que se quiere llevar. Por lo tanto, en toda la estrategia es importante definir qué diremos nosotros de nuestro candidato, qué vamos a decir nosotros de nuestro candidato, pero también qué dicen ellos de su candidato, qué dicen ellos de nuestro candidato y qué diremos nosotros de su candidato. Es decir, esa mirada amplia, esa mirada general, de manera integral de los actores políticos, es importante tenerlo claro en un plan, en una estrategia de comunicación. ¿Qué vamos a decir nosotros, nuestro candidato? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es el mensaje que vamos a decir? ¿Por qué hay que votar por nuestro candidato? Pero también, ¿qué dicen ellos de su candidato? Nuestra competencia, sus seguidores, ¿qué dicen ellos del candidato de ellos? ¿Cuáles son esas virtudes que ese candidato tiene? Es importante manejar porque estamos hablando, lo dije anteriormente, de la estrategia de contraste para poder diferenciarnos entonces en base a lo que dicen los demás candidatos. Pero también, ¿qué dicen ellos de nuestro candidato? No solamente qué diremos nosotros, no solamente qué vamos a decir nosotros de nuestro candidato, sino también qué dicen ellos de nuestro candidato. ¿Y qué diremos nosotros de su candidato entonces? ¿Qué vamos a decir de la oposición?
vamos a destacar las debilidades que ellos tienen. ¿Cuáles son esa deficiencia? ¿Por dónde nosotros podemos darle que le dé duro, que pueda bajarlo en las encuestas? Eso es sumamente importante poder definirlo. Ahora, para ir ya básicamente concluyendo. ¿Cuáles son esos errores que se debe evitar cuando se está en una campaña? Primero hay que evitar confundir el marketing político con el marketing comercial. Decía que los productos no tienen sentimiento. La persona sí. La persona sienten. La persona tienen sentimiento. Un celular, un reloj, una cadena, una camisa, no siente, no tiene sentimiento. Por eso es importante siempre tener claro de que el marketing político no es el marketing comercial. Aunque el marketing político se nutre evidentemente del marketing comercial, pero son muy diferentes, ¿eh? Sobre todo porque estamos hablando de que en el marketing político es persona, en el marketing comercial son productos. Apoyarse solo en la publicidad. La publicidad solo no basta, señores. No basta tener vallas, tener afiches, tener una buena campaña a nivel de las redes sociales. No. Eso solamente no basta. Es un error muy común que hacen muchos candidatos porque piensan que tienen la ciudad llena de vallas, llena de afiches en las redes sociales, pero no hay un contacto a nivel del territorio, entonces eso no basta, ¿eh? Apoyarse solo en la publicidad es un grave error. Olvidarse de la gente y de los electores, señores. Quienes votan son las personas, son los ciudadanos. Entonces, hay que tener pendiente siempre que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gente. Entonces, no hay que olvidarse jamás de los electores, hay que conocerlo, conocer cuáles son sus sentir, cuáles son sus esperanzas, cuáles son sus anhelos. Pensar que hay una fórmula única, a veces la estrategia la podemos tener, pero no solamente hay un solo camino para llegar a un lugar. Entonces, no hay una sola fórmula. Por lo tanto, hay que ser también abierto a nuevas estrategias para poder llegar a nuestros electores. Querer matar al enemigo o al adversario. Yo le decía que la campaña electoral no es para destruir a nadie, ¿eh? No hay, entonces hay que olvidarse de eso. Hay candidatos que muchas veces son siempre atacando al oponente, a matarlo, o sea, siempre con un discurso dirigido al adversario. Y se pierde que quizás 5 o 10 minutos que tenga un medio de comunicación y que lo destina a atacar a su adversario, lo pudiera perfectamente destinar a dirigirse a sus electores para llevarle un mensaje de esperanza, de que la sociedad va a cambiar, de que vamos a tener un mejor país. Bailar la música del otro candidato, un error calofal también. La estrategia no puede ser distraída. O sea, en la estrategia uno no puede distraerse. Entonces, si el candidato entra a todo lo que dice el opositor, a todo lo que dice su contrincante, evidentemente que entonces tú estás bailando la música del otro. Y por lo tanto, te distrae en relación a tus objetivos. La agenda la está poniendo la otra persona. Cuidarse siempre de bailar la música del otro candidato. No hacer un presupuesto real. Yo decía que los recursos son fundamentales. No son directamente lo que determina si se gana o no una campaña, pero sí ayudan. Por lo tanto, hay que hacer siempre un presupuesto real para saber, porque todo plan de acción, para poderla llevarla a cabo, evidentemente que para eso se necesitan recursos. Y como necesitamos recursos, tenemos que saber qué necesitamos para eso. Tener un presupuesto real sobre los pasos o cómo vamos a poder cubrir esa campaña electoral. No tener una estrategia, yo pienso que eso resume todo, porque le decía que la estrategia a veces está en la mente del candidato o de su equipo de campaña. Por lo tanto, no contar con una estrategia es un error calofal de muchas personas. Mal manejo del tiempo. Los tiempos pasan rápido en política. Por lo tanto, hay que saber cómo uno maneja el tiempo para que el tiempo no te llegue encima sin poder lograr
los objetivos que se pretenden alcanzar, no tener información detallada de los electores. Un candidato que no tenga información detallada de los electores, yo pienso que ya perdió, porque es importante saber hacia dónde se dirige, cuáles son las zonas, las comunidades, los sectores donde existe la mayor cantidad de votantes, donde vale la pena destinar mayor esfuerzo, mayor recurso, donde se vota, donde no se vota, la tasa de abstención electoral que hay. Es decir, hay que tener información detallada de los electores. No segmentar la campaña hay que segmentarla. Todos los mensajes siempre van dirigidos a un público específico. Y para yo saber, evidentemente, que tengo que segmentar esa campaña. Creer que yo lo sé todo. Muchas veces el candidato cree que lo sabe todo. La esposa del candidato, los amigos del candidato, su equipo cercano, a veces creen que lo saben todo. No, hay que abrirse, es decir, hay que abrirse también a las opiniones, a las ideas que puedan plantearse otros que quizás están viendo cosas que el equipo interno no está viendo. Dejar que otros te dirijan la campaña, eso es quizás el pan de cada día, donde muchas veces personas con influencia con los candidatos que tienen ese nivel de influir en sus decisiones, a veces te dirigen la campaña. Entonces, creo que aquí lo importante es tener claro que aunque estoy de acuerdo en que se escuche a los demás, pero el equipo que dirige la campaña es el equipo que dirige la campaña. Entonces, muchas veces otras personas ajenas al proceso influyen para tratar entonces de dirigir esa campaña electoral. Pensar que como antes gané, ahora también voy a ganar, es un error garrafal, y ya creo que ya eso lo he repetido bastante. Los escenarios cambian, las circunstancias cambian, los candidatos a veces cambian, la coyuntura cambia, y por lo tanto, el hecho de que alguien haya ganado en un proceso electoral no significa necesariamente que va a ganar ahora, por todo lo que ya hemos conversado. No usar la tecnología. Ya hoy en día no es posible pensar en una campaña electoral sin el uso de la tecnología. Fundamental hoy en día poder también asumir toda una campaña a nivel de las redes sociales, de la tecnología, de forma de mandar mensajes. Es decir, la tecnología hoy es un factor clave en toda la campaña electoral, y no usarla evidentemente es una condenación al fracaso. Y ya para concluir, el plan de campaña es el documento donde se desarrolla de forma exhaustiva la estrategia hasta el más mínimo detalle. La estrategia de campaña incluye un mensaje y el propósito de divulgarlo. El plan de campaña detalla cómo y cuándo se materializa cada fase de la estrategia, así como su costo financiero, lo que le decía, de poder contar con un presupuesto. Y ese plan debe detallar cómo, cuándo y con qué recursos vamos a conseguir la victoria. Esta guía solo la pueden tener los directivos más importantes de la campaña. Cuando tenga más gente, es un peligro. ¿Sí? O sea, la campaña, señores, la estrategia tiene que ser manejada solamente por unos pocos. O sea, no puede ser todo el mundo que conozca cuál es la estrategia de ese candidato. Es decir, que solamente unos pocos es lo que tienen que tener acceso a ese documento y a esa estrategia. Hay que contar con un organigrama de campaña, presupuesto económico, el timing y la estrategia de comunicación. Esa estrategia sirve para indicar qué material se debe desarrollar, los medios, las propuestas, dónde se lanzan y cuándo. Se detalla la evolución de la política y los tiempos estratégicos para marcar la agenda. Es decir, los tiempos estratégicos fundamental en política para ir marcando la agenda. Es decir, que no es lo que diga, no es bailar la música que pone el otro, sino la música que a mí me interesa que bailen también los demás. Y algunas conclusiones finales. Y es que una campaña electoral es una contienda basada, me fue la última, gracias. Una campaña electoral es una contienda basada en el mensaje para conseguir ganar elecciones y legitimidad política. La estrategia es el corazón de la campaña, el mensaje es el alma. Un buen candidato con una campaña mediocre no sobrevive. Hay candidatos malos que al dejarse asesorar parecen buenos.
En campaña, el trabajo del candidato es repetir el mensaje, pedir el voto y convencer. La estrategia creada por los asesores es la que conduce la campaña. Entonces, lo voy a dejar ahí. No sé si, José Luis, si hay ahora alguna sesión de alguna pregunta o comentario. Muchísimas gracias. Hay algunos comentarios, Pablo. Sí, justo uno de Rosita Ábalos, desde Nacajuca, Tabasco, Veracruz. También de Olga Safporiti, desde Argentina, desde Chaco, Argentina, nos está viendo. Bienvenida, bienvenida. Mr. Noé, excelente charla, felicidades docentes, saludos desde Sinaloa, México. Vaya, andamos duros con el norte. Bueno, no te está, sí. Y puro conocimiento, licenciado Orlando Jesús, bueno, desde República Dominicana. Un paisano, qué bueno. Así es. Pablo, creo que todo ha sido muy claro porque justo has desmenuzado las diferentes etapas, pero justo en una comunicación basada y entendible para todos, porque has desmenuzado precisamente todo lo que es el proceso que hay detrás de, y yo te agradezco de verdad muchísimo por esta oportunidad y por darnos tu tiempo y por supuesto por esta coordinación que hubo detrás de con todo mi equipo. Bueno, pues encantado, José Luis, por siempre, ¿verdad? Felicitarte primero por el espacio, gracias por considerarme en este proceso que realmente de lo que se trata es de hacer una contribución importante. Así que siempre a la orden y a la disposición. Muchísimas gracias. No quiero dejar pasar, estimado Pablo, conocimiento que otorga Crubas Comunicación y la CICEMAP al maestro Pablo Vicente tras haber participado como conferencista en la tercera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, realizada en modalidad online del 23 al 27 de septiembre del 2024 y se extiende este documento aquí en Ciudad de México hoy 24 de septiembre, lo firma tu servidor y más tarde te lo haremos llegar, estimado Pablo. Ay, encantadísimo, mandámoslo lo más pronto posible para poderlo colocar en mis redes sociales. Muchas gracias. Claro que sí, un fuerte abrazo, Pablo, nos estamos viendo. Excelente, gracias. Ha sido Pablo Vicente y por supuesto esta es la primera conferencia de la segunda jornada de la tercera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Vamos a una pequeña pausa de 40 segundos y ya regresamos con la siguiente conferencista.